revolución industrial se le atribuye el inicio de la migración del campo a la ciudad. Trasladarse a las zonas urbanas se convirtió en sinónimo de triunfo. Las personas emigraron a las ciudades en busca de oportunidades de empleo, educación y salud. En ellas se vio la única opción para cumplir las exigencias del mercado. Mientras que la ruralidad se fue quedando aislada en condiciones poco favorables para el desarrollo humano y económico de esos territorios. A eso se suman los hechos de violencia político-partidista de mitad del siglo pasado, que provocó un vertiginoso crecimiento poblacional en las principales ciudades de Colombia. El crecimiento demográfico desbordado realmente genera unos territorios insostenibles, y si queremos pensar en el futuro del área metropolitana, si queremos pensar en el desarrollo del territorio, tenemos que pensar en un territorio con una densidad poblacional adecuada, con unas capacidades que nos permitan coexistir en ese territorio. Pensar el Valle del Aburrá como un solo territorio geográfico es una oportunidad para consolidar un nuevo modelo de ocupación territorial donde podamos coexistir de una manera mucho más armoniosa. La conurbación acelerada de esta región promovió la creación de una figura capaz de dar solución a las necesidades de la población que se asentó en cada uno de los 10 municipios que la conforman. En respuesta a esta situación nació el área metropolitana del Valle de Aburrá, hace ya 41 años, la primera del país. El área metropolitana del Valle de Aburrá tiene diferentes instrumentos de planificación. En la actualidad tenemos dos instrumentos súper importantes para la planificación del territorio. El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, adoptado recientemente en el año 2020, que es nuestra ruta de acción, nuestro marco general, que permite esa adecuada integración de todos los municipios del Valle de Aburrá y también de esas relaciones con los municipios por fuera del Valle de Aburrá. Adicional, tenemos el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que es el instrumento marco para que los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios del Valle de Aburrá realicen las revisiones de sus planes de ordenamiento territorial conforme a las normas y directrices que plantea el Plan Estratégico Metropolitano. Hoy este territorio soporta en el 15% de suelo urbano el 95% de la población de esta subregión antioqueña, que se calcula en más de 4 millones de habitantes. Mientras Medellín alberga el 65% de la población del Valle de Aburrá, Barbosa es el municipio con más suelo rural, Itagüí el de más suelo urbano y Sabaneta el de mayor suelo en expansión urbana. El rol que tienen en este momento las áreas metropolitanas con los instrumentos que la ley le indica que debe formular es en esencia un rol articulador y orientador de esas actividades dentro del territorio. Para equilibrar las diferencias y características de cada localidad, el área metropolitana del Valle de Aburrá formula políticas y crea instrumentos de carácter ambiental y territorial que permitan pensar el territorio a futuro, con el propósito de generar desarrollo equilibrado y armónico entre las diversas visiones y retos del territorio. Mientras la población del Valle de Aburrá va en aumento, el espacio geográfico que habitamos sigue siendo del mismo tamaño. Pensar, planear y desarrollar un territorio sostenible en el presente y el futuro es compromiso de todos. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que como todos los martes a las 8 y 5 de la noche nos regala este espacio para que conversemos sobre el cuidado del medio ambiente y para que aprendamos también sobre la gestión que día a día realiza esta importante entidad en todo el territorio metropolitano. Hoy, como siempre, con el director Juan David Palacio Cardona, desde nuestro canal Parque, Gabriel García Márquez. Director, gracias por acompañarnos. Laura, muy buenas noches, un saludo muy especial a ti y a todas las personas que nos acompañan en este espacio y obviamente a la ciudadanía que son la razón de ser de nuestro programa, un programa que nace con un propósito y es generar conciencia ambiental, pero también enseñar el quehacer diario de nuestra entidad. Director, hay una cifra que repetimos constantemente en los programas y es la cantidad de habitantes que tenemos en los 10 municipios del Valle de Aburrá. La decimos mucho y usted no la va a recordar porque
de alguna u otra forma nos está mostrando que crecemos muy rápidamente. Laura, muy sencillo, 4.119.000 habitantes tiene nuestro territorio metropolitano, pero definitivamente el departamento tiene entre 6.500.000, 6.700.000 y en 1.135 kilómetros cuadrados tenemos cerca del 65% de la población. Y creo que ya es oportuno empezar a hablar de esas subregiones cercanas como es el oriente antioqueño, que si la memoria no me falla, el municipio de Río Negro tiene cerca de 100.000 habitantes. La pregunta es, ¿cuántos de esos habitantes es población flotante entre el oriente antioqueño y el Valle de Aburrá? Entonces uno podría decir, somos mucho más de lo que creemos. Y todos los días estamos creciendo, que es algo muy importante. Además, como lo veíamos en el video, la mayor parte del porcentaje vivimos acá en lo urbano, en la infraestructura que día a día construimos. Medellín 1920 se estimaba una población cercana entre 140.000 habitantes y 200.000. Era un centro poblado para ese momento, obviamente muy robusto, 1920. 2021, estamos hablando de una Medellín de 2.500.000, 2.700.000, pero tenemos que hablar del territorio metropolitano, de la ciudad-región. Y seguimos incrementando el número de habitantes, también el número de rodantes, el número de infraestructuras y edificios, pero el territorio en esencia sigue siendo el mismo, y ahí la importancia de hablar de esa planificación de todo el Valle de Aburrá. Estamos ocupando cada vez más territorio y como lo hemos venido contando y explicando en este programa de Área Sostenible, la idea es poder empezar a implementar esas políticas públicas que ya se están dando para el cuidado del medio ambiente, pero para eso es necesario pensar en el futuro. ¿Cómo nos estamos construyendo hoy para poder prepararnos para lo que viene? Por eso tenemos invitados que, como siempre, nos van a estar enseñando mucho y respondiendo todas esas inquietudes que se puedan ir dando. Por eso saludamos al profesor Adolfo Maya Salazar, sociólogo, magíster en Ciencias Políticas y docente de la Universidad EAFIT, con quien hemos tenido el placer de estudiar y de conversar en muchas ocasiones. Profe, gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Juan David, William, y a todos los televidentes. Yo creo que estamos sobre un escenario de discusión, de reflexión colectiva muy importante, en donde hace confluir tanto la política, la geografía, la ética, los derechos humanos. Hay unas preguntas que son muy importantes. Hoy las ciudades en el mundo son quienes concentran los retos y los desafíos de la gestión de lo público más importante. Es decir, las ciudades son una expresión de las dinámicas civilizatorias y de las transformaciones socioeconómicas e industriales del mundo, y sobre ellas recaen las grandes expectativas en términos de oportunidades y de realizaciones humanas. Lo que ustedes plantean de entrada son unas formulaciones que nos interpelan en las maneras como estamos viviendo. Hacia principios del siglo XX, Medellín incorpora un instrumento que es propio de la construcción de los estados y de la construcción de las repúblicas, que eran los censos. En 1905 hubo un censo. Medellín tenía aproximadamente 54.000 habitantes, y ya Medellín comienza a incorporar unos elementos propios de la modernización. Juan David y Laura, televidentes, en 1852 estuvo un geógrafo muy importante, Agustín Codazzi, estuvo acá en Medellín, y su expresión fue que había llegado a un oasis en el desierto, y le hizo expresar este tipo de consideraciones porque éramos aislados. Estábamos desconectados con las dinámicas del mundo. Estamos en la mitad del siglo XIX y es un siglo de la industrialización de los procesos económicos. Hay una mundialización de la economía.
de unas prácticas transformadoras muy importantes, pero nosotros estábamos desvinculados con las dinámicas del mundo. Y esa consideración fue muy importante porque Agustín Codazzi lo que plantea es un reto político a las administraciones públicas en el sentido de hay que construir vías. Él viene en la misión o en la comisión coreográfica que era construir los mapas. Hay 3 grandes actividades del Estado para entonces: construir mapas, construir museos, que son muy importantes, y levantar censos poblacionales. ¿Qué hace la población? ¿En dónde están los centros productivos? Entonces, en esta cifra que Juan David nos acaba de expresar, de suyo nos dice las dinámicas tan complejas, tan importantes en términos del crecimiento urbano en las cuales ha estado inscrito la ciudad. Así es, profe, y sobre las cuales hay que tomar decisiones. Y es que en este programa vamos a hablar indiscutiblemente de historia, porque para poder planificarnos en el futuro es necesario recordar los hechos del pasado para poder crear esas predicciones y esas expectativas y poderlas cumplir desde el sector público. Saludamos también a William Álvarez, líder de planeación, servidor público del área metropolitana del Valle de Aburrá, que es la persona indicada para contarnos cómo nos estamos planificando acá en el territorio y a dónde vamos a llegar. William, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas noches, doctor Juan David, Adolfo también, por último Laura, que nos está apoyando pues en este tema de hoy. Sí, que es bien importante e interesante, es esa capacidad, como lo decís, de pensarnos en futuro. No todas las especies que existen tienen esa capacidad de ser conscientes de que van a vivir el futuro, de la muerte misma. Entonces ese futuro es parte como de todo lo que se viene hablando hoy. Ahora hablábamos antes de iniciar este diálogo, ya hay temas que nos generan una disrupción fuerte en el futuro. El tema de la pandemia ya nos empieza a cuestionar un montón de cosas. En el plan de gestión, uno de los temas fue, bueno, el COVID, ¿para dónde nos va a voltear? Estos cambios que necesitamos tener, cambios culturales en todos los sentidos. Y es una planeación que constantemente va cambiando, porque también el medio ambiente y todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos va exigiendo unas dinámicas diferentes. Entonces se requiere un nivel de adaptación y eso es lo que vamos a hablar hoy sobre la planificación que vamos a tener de forma territorial. Y como siempre también saludamos a Claudia Elena Mejía, comunicadora del área metropolitana, quien nos va a estar contando cuáles son sus preguntas, sus inquietudes y qué es eso que ustedes nos quieren contar a través de las redes sociales. Clau, muy buenas noches. Buenas noches, Lau, director, feliz de volver a estar con ustedes, a los invitados muy buenas noches y a ustedes, los televidentes, nuestra razón de ser, muy buenas noches. Y recordarles que nuestras redes sociales están abiertas para interactuar con ustedes, escucharlos y resolver todas sus inquietudes. Nos pueden escribir @telemedellín, también a las redes sociales de nuestro director, @JDPalacioC y por supuesto nuestras redes sociales del área metropolitana, @área metropol. También en este espacio tendremos muchos anuncios y buenas noticias que, como siempre, desde el área metropolitana les hacemos a ustedes saber, entender y para que participen de todos los programas y ferias que vamos a tener próximamente. Claudia nos tiene en jaque, Laura. Contanos, director. Que nos cuente Claudia. No, y de verdad darles un agradecimiento muy especial, ya me hizo sonrojar el director, a los televidentes que me extrañaron y escribieron a las redes sociales del área metropolitana. Bueno, ya estamos acá de regreso, feliz de estar con ustedes, de contarles las buenas noticias y recibir sus inquietudes para que nuestros invitados y el director las respondan. Qué rico, Clau, qué rico tenerte con nosotros. Director, bueno, muchos televidentes pueden estar pensando, pero ¿por qué en el área metropolitana se tiene que hablar de planificación territorial? Ellos están en todo, en lo ambiental, en movilidad, pero también en la planificación territorial. Es que definitivamente no se va a encontrar una institución o una entidad similar a la nuestra. Primero hay que recordar que el área metropolitana del Valle de Aburrá, dentro de sus competencias, es ser la autoridad ambiental del urbano. Y cada vez que los municipios quieren presentar sus planes de ordenamiento territorial, pues deben pasar por las autoridades ambientales. Sin embargo, nosotros, además
además de acompañar esa planificación del territorio sin ser autoridad en materia de planeación, que ahí de pronto puede haber algunos disensos desde lo técnico y desde lo académico en advertir que efectivamente somos autoridad en planeación. Yo digo que no somos autoridad en planeación, que participamos de la construcción de un instrumento que se llama el PDM, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, porque así lo establece la ley, pero que para los demás efectos de la planificación del territorio es una competencia que adquirimos a través de los acuerdos metropolitanos, que es el instrumento por el cual nosotros llevamos a la Junta la posibilidad de que se reglamenten o se regulen algunos elementos y no sean parte de esa competencia. Creo que es un poco técnico, es un poco complejo, pero se resume en los siguientes términos. La competencia de la planificación del territorio está en cabeza de los entes territoriales o de sus mandatarios, alcaldes, gobernador y presidente. Pero en el caso del Valle de Aburrá existe una junta donde están los 10 alcaldes y hay un espacio de discusión, y es propiamente la construcción de acuerdos. Cuando ellos llevamos esos acuerdos y deciden propiamente otorgarnos esa facultad, permite que participemos de esa planificación del territorio, y es necesario. Precisamente nosotros hacemos la articulación del Valle de Aburrá. ¿Qué tal no pensar en una articulación si Medellín pensara solo en Medellín o Envigado solo en Envigado? Este es un territorio altamente conurbado donde muchos de los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales están en función de este Valle de Aburrá conurbado, y que obviamente requiere esa atención y esa articulación del territorio. Director. Laura, y yo creo que es muy importante lo que tú le planteas a Juan David, porque nos remite a que la planeación no es un asunto que se circunscriba a lo técnico, no es un asunto que se reduzca a lo jurídico. Una ciudad es un reto que demanda del concurso del pensamiento sociológico, del pensamiento de economía política, de los asuntos desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico. O sea, es justamente allí en lo que Juan David está planteando, y es que un área metropolitana, una dirección del área metropolitana, uno podría pensarla como es el centro de pensamiento que una ciudad, que una región, porque vamos para allí, porque el concepto de ciudad se agotó. Es necesario no cabemos en la ciudad, por decirlo así. Pero además, Laura, el tema de la planificación, porque digamos, dirán, no, usted solo se tiene que preocupar en lo ambiental, usted es la autoridad ambiental. Pero uno también debe decir, es que la planificación son muchísimos elementos, y ahora nuestro líder William nos señala, es que la planificación se puede resumir como pensar en el futuro, pero además yo diría que cuando se piensa en el futuro se piensa también en esa posibilidad de gobernanza, y gobernar implica muchos elementos, no solo es ese deber ser, hay elementos sociales, políticos, económicos, porque yo lo digo, nosotros somos la autoridad en materia ambiental, pero la visión del director de hoy, Juan David Palacio, como director, ha señalado que claro, yo soy la autoridad ambiental, pero esa autoridad ambiental también tiene que cumplir y entender que hay unas premisas económicas, sociales, económicas, ambientales de todo tipo. Es decir, en esa planificación y en el deber ser del territorio es tener una visión holística, pensar en un todo, no en solo un elemento, y eso hace parte del ejercicio de la gobernanza, precisamente cuando también se pretende planear, porque uno puede planear, pero si no tiene gobernanza, pues definitivamente no va a cumplir ningún propósito. Además, director, lo que está buscando esta administración en área sostenible, en el área metropolitana, y lo hemos enseñado en área sostenible, es un futuro sostenible. Ese es el plan de gestión. Y para poder pensar en un futuro sostenible, necesitamos integrar entonces, y así lo estamos entendiendo, todos estos municipios y comenzar a pensar desde ya, y como se viene haciendo, cómo estaremos en unos años. Pero además, permítame, que hoy estoy hablando mucho porque es sostenible. Y no solo es desde el componente ambiental, es sostenible porque todo lo que decimos es sostenible desde cualquier punto de vista, desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo técnico, desde cualquier punto de vista es sostenible. William, ¿qué pasaría entonces, según lo que nuestros expertos nos están explicando, que estamos entendiendo, si el área metropolitana no coordinara esas directrices que permiten que los 10 municipios de todo el territorio del Valle de Aburrá se pudieran unirse y planificarse en uno solo? Bueno,
De hecho, el origen de las áreas metropolitanas del país se da justamente por un fenómeno que ya se venía presentando. Fue con la reforma del 68 que se planteó la posibilidad de que se pudieran generar áreas metropolitanas, porque ya en mitad del siglo pasado, del siglo XX, venía presentándose a nivel nacional el fenómeno de agruparse en grandes ciudades que se fueron volviendo aglomeraciones y no había como un instrumento para gestionar esa coordinación conjunta de un fenómeno que ya se venía presentando de conurbación. Se generaba una sola ciudad compuesta de varias, digamos, entidades territoriales o entidades político-administrativas que individualmente no apreciaban totalmente el fenómeno en su conjunto. Entonces las áreas salen más de ahí, de la función planificadora. Ya en el 79 pues sale el decreto que las reglamenta y se genera la primera área, que se genera inclusive por parte de las asambleas departamentales. La primera fue área metropolitana del Valle de Aburrá. La nuestra. 40 años. 41 cumplimos. 41 ahorita en noviembre. Entonces sale de ahí, justamente de esa necesidad de articular y coordinar el desarrollo armónico, lo que ya era un fenómeno. Hoy en Planeación Nacional, el estudio que trabajó de Visión del Sistema de Ciudades habla que hay 18 aglomeraciones, solo tenemos 6 áreas metropolitanas, o sea que la figura lo que ayuda es a gestionar el fenómeno en sí mismo. De hecho, la primera figura que existió en los 50 era el distrito especial, lo que hacía era disolver los municipios, un asunto que ningún municipio hoy está dispuesto, menos con la autonomía municipal, de perder, digamos, y disolverse. Hoy realmente una de las bondades de las áreas metropolitanas es que se conserva la autonomía municipal y se concertan las decisiones en una junta donde están todos los actores políticos, por lo menos que dirigen los órganos políticos administrativos que están asociados. Entonces, definitivamente es esa la función inicial de las áreas. Ya luego viene la autoridad ambiental por ahí en el 95, también viene después del 2000 todo el tema de movilidad y todo se integra. Claro, es la forma de trabajar en equipo sin perder la autonomía de cada uno de los municipios. De hecho, la sostenibilidad, y yo sí creo que es ambiental, más es temas de criterio y de conceptos, porque lo ambiental debe entenderse más allá, no es solo la conservación, lo dice la política de educación ambiental, lo dicen muchos autores, el mismo... La economía incluso también. Sí, son unos elementos. Es que, discúlpame, yo creo que el contexto hoy ha puesto en primer plano como una reconceptualización de asuntos que hacen parte de la cultura política. Por ejemplo, hoy la área metropolitana ha puesto en consideración que lo más sensato es hablar de corresponsabilidad. No es un asunto solo de responsabilidades de los municipios, sino de corresponsabilidad de esas historias conectadas que existen entre los distintos municipios que hacen parte del urbano. Aparece el elemento reconceptualizado de administración por gestión. Es la gestión de lo público, que aparece justamente en las experiencias de tomar decisiones que comprometan al todo y no a la parte. Esa gestión me parece que es muy importante. Y otro elemento que aparece allí y es tal vez desde mediados de siglo con un plan piloto, el de Wierner y Serres, que plantean la necesidad del diálogo entre la ciudad y la región. Es decir, hoy no es posible pensarnos desarticulados de esa noción cultural, histórica, geográfica, esas memorias del uso del suelo que subyacen en el concepto de región. Director, es la explicación desde la historia de por qué es indispensable el esquema de un área metropolitana. Laura, yo sé que hoy le va a ser difícil usted formular esas preguntas que de pronto tiene ahí preparadas, porque esto es un elemento que es técnico y que definitivamente tenemos es que buscar aterrizar a la ciudadanía qué es lo que sucede en materia de planeación. Y voy a dar, por ejemplo, muy importante de las dinámicas de tener claridad sobre la planeación y de la articulación.
Hoy, el Valle de Aburrá, para hablar en términos de sostenibilidad, de competitividad, de existencia en nuestro territorio, existe un estudio técnico que hoy es un acuerdo metropolitano, que es el PEMOP, que hace alusión al modelo de ocupación. Ahí en esencia, ¿qué decimos? Hay 10 municipios del Valle de Aburrá, pero hay otros 40 municipios del departamento por fuera del Valle de Aburrá que están ofreciendo servicios ecosistémicos para que hoy Laurita esté sentada acá y todos nosotros estemos sentados acá. Y esos otros 40 municipios que nos aportan, por ejemplo, algo tan básico, pero tan necesario para la asistencia humana como es el agua. Y es precisamente en todos estos elementos técnicos, es decir, sí, claro, acá está la conurbación, y estamos los 4.119.000 habitantes, y están los edificios, y están los carros, y está la economía, pero es afuera, en las zonas rurales, en los municipios, que están permitiendo la existencia de estos espacios. Entonces, cuando se habla precisamente de estos elementos técnicos y de sostenibilidad y la planeación del territorio, es empezar a entender que las ciudades existen y que hay que buscar que existan en términos de competitividad, de salud, en términos ambientales, pero también cómo hacemos que lo que está por fuera de la ciudad pueda existir a fin de que la ciudad mantenga sus dinámicas. Es que, de hecho, esos límites de la ciudad metropolitana hace rato se extendieron. Es parte de lo que se trataba de reconocer en el PEMOP. No estamos en este borde del Valle de Aburrá solamente. El oriente ya es una ciudad integrada directamente, lo que hablamos ahora de esas relaciones. El mismo norte, Antioquia. Y esos 50 municipios, hoy, hablar de campesinos metropolitanos, yo creo que vamos a tener que hablar de los del Carmen, de los de San Pedro, de los de Santa Rosa. Esos son definitivamente hoy los campesinos que tienen relación directa con una metrópoli a la que surten y en la que trabajan. Es que abrir la llave y que nos llegue el agua no es un tema solo de PM. Hay que decirlo, es un tema del departamento, de municipios donde están esas cuencas abastecedoras, donde nace el agua y que permite que lleguen, o donde también están los alimentos, donde está una fauna. Es una cantidad de elementos que hace necesario hablar de la planificación y de la sostenibilidad del territorio. Es pensar más allá de las fronteras, dejarnos delimitar por la palabra ciudad y ver que hay que expandirnos, conservando la autonomía que nos permite el área metropolitana a cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, pero trabajar en equipo para poder crear un futuro sostenible, un futuro que nace precisamente de las ciudades inteligentes. Por eso, en Área Sostenible hemos preparado un video para mostrarles desde el área metropolitana cómo estamos trabajando para construir esas ciudades en todo el territorio metropolitano. El área metropolitana del Valle de Aburrá, en su plan de gestión futuro sostenible 2020-2023, definió un enfoque, el enfoque de territorios inteligentes. Pero el territorio inteligente parte del mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. El centro es el ciudadano, el centro son las personas. Y en la medida en que vamos desarrollando una serie de proyectos y acciones que mejoren su calidad de vida, le estamos aportando al territorio inteligente. Y si vamos a un nivel ya un poco mejor, y es disminución de brecha, ahí estamos pensando en el ciudadano, que pueda acceder a la tecnología, que pueda acceder al internet. Y ya en el marco entonces de tecnología, ¿qué estamos haciendo? Facilitando los procesos para que los municipios, las personas y las diferentes organizaciones accedan a la información, compartan la información, desaten procesos, que la información que se genere desde la entidad y desde los municipios le facilite la vida al ciudadano. Y desde el área metropolitana del Valle de Aburrá venimos trabajando en ese propósito, en esa línea, que no solamente sea un tema de discurso de nuestro plan de gestión, enfoque de territorios inteligentes, sino que lo estamos materializando. El área a un clic. El área metropolitana del Valle de Aburrá es especial en Colombia, porque tenemos una serie de competencias que nos ha entregado la ley que enriquecen su actuar. Somos autoridad ambiental, somos autoridad de transporte, somos gestores catastrales, pero también somos un ente planificador del territorio, intervenimos en procesos de seguridad y convivencia ciudadana, entre otras. El futuro sostenible lo definimos como el escenario en el que todos los que habitamos en el Valle de Aburrá podamos disfrutar de este territorio.
Entonces es un trabajo de todos. Las instituciones públicas como esta tienen un rol muy importante porque son jalonadores de procesos a través de los planes, programas, proyectos, herramientas. Pero sin el ciudadano, sin los diferentes grupos poblacionales, sin las instituciones públicas y privadas, no alcanzamos ese propósito. El futuro sostenible lo construimos todos en la medida en que actuamos y somos sinceros con la gestión de este territorio. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Algunos de los instrumentos de planificación del territorio formulados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá son el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el Plan de Ordenación de Manejo de la Cuenca Hídrica, entre otros. Continuamos en Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, hoy hablando de planificación territorial. ¿Por qué es importante pensarla, gestionarla? Porque el Área Metropolitana la tiene como uno de esos pilares fundamentales para poder construir un futuro sostenible. Clau, bueno, ¿cómo se están moviendo a esta hora las redes sociales? Tenemos preguntas y también avisos parroquiales. Así es, Lau, y recordarle nuevamente a los televidentes nuestras redes sociales, las redes sociales de nuestro director, JD Palacio C, @Telemedellín y @Área Metropol. Anuncios. Desde ahora está en marcha una encuesta que se está realizando la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana, que se llama Encuesta Calidad de Vida. Esto es un instrumento de verdad para tomar decisiones sobre planeación, sobre futuro sostenible, y son decisiones importantes con estas fuentes de información que se deben tomar en nuestros territorios. Desde Área Metropolitana y desde Área Sostenible les hacemos una invitación para que ustedes, los ciudadanos, atiendan de manera respetuosa a los encuestadores, contesten las preguntas que se les va a hacer, y de esta manera pues el Área Metropolitana, la Gobernación de Antioquia, sus municipios pues van a tener la posibilidad de tomar decisiones importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pregunta para el director Juan David Palacio Cardona. A propósito de la noticia que se dio desde la Presidencia de la República de Colombia de aprobar el uso de regalías para las áreas metropolitanas, ¿esto en qué puede incidir, director, en la planificación de los territorios? No, acá lo importante señalar es la posibilidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad. Nuestra área metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad que goza de una solvencia económica y financiera que ha materializado a lo largo de su historia y que hoy llevamos desarrollo a los 10 municipios. Sin embargo, los recursos son insuficientes para esas crecientes necesidades, y lo que se logra con este decreto que promoví siendo presidente de ASOARES, de las 6 áreas metropolitanas del país, es buscar fuentes de financiación adicional. Los entes territoriales, como son las alcaldías y las gobernaciones, eran quienes tenían la competencia exclusiva para acceder a estos recursos. Hoy, con este decreto, que es el 1033 del 2021, lo que nos permiten es a todos los esquemas asociativos, como son las áreas metropolitanas, poder radicar proyectos al Sistema General Nacional de Regalías, precisamente para apalancar recursos adicionales. ¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo, Claudia? Infraestructura educativa, ambiental, en materia incluso de movilidad también, infraestructura hospitalaria. Entonces, esta es una forma de fortalecer la institucionalidad, accediendo a una batería de recursos de más de 23 billones. Obviamente dependeremos también del visto bueno de los municipios y departamentos, pero nadie le podrá decir que se niegue un proyecto a uno de los que presente el área metropolitana, que tiene como propósito llevar desarrollo a todos los municipios del Valle de Aburrá. Director, muchas gracias. Esa por ahora es la pregunta que tenemos en nuestras redes sociales y va dirigida a nuestro director Juan David Palacio Cardona. Lau.
Gracias, Clau. Continuamos entonces hablando de planificación territorial, un tema muy técnico, pero en Área Sostenible nos hemos encargado, director, de que todos esos temas se vuelvan mucho más coloquiales, más sencillos, que todos lo entendamos, y por eso siempre contamos con la academia para que nos enseñe y nos aporte ese granito de arena. Profesor, es indispensable hablar de la población que ocupaba todo el territorio en el siglo pasado para poder pensarnos en el hoy. ¿Cuáles han sido esas diferencias? ¿Cómo el medio ambiente y el territorio nos ha obligado a cambiar y adaptarnos a las nuevas necesidades? Sí, Laura, yo creo que son evidentes las transformaciones en el sentido de las maneras como ocupamos el espacio. Había 4 ejes muy importantes como se pensaba la ciudad a mediados del siglo XX, y era que debía haber unos criterios de cómo habitar, cómo recrearnos, cómo trabajar y cómo transportarnos. O sea, esos 4 ejes son sustantivos, pues las áreas metropolitanas han tenido fundamentalmente la referencia hacia lo ambiental y a la circulación o las maneras de transporte, pero no es posible desarticularnos de las maneras como habitamos, cómo nos juntamos, cómo satisfacemos unos derechos fundamentales como es el de tener una vivienda, pero también cómo nos recreamos, cómo hacemos uso del tiempo libre. Entonces yo lo que advierto, y conectando con este último decreto, ley, que Juan David nos acaba de plantear, lo que uno advierte es que la agenda se amplió. Yo creo que lo que nos encontramos es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas están en comunicación con una ciudad, con un área metropolitana que ya debe comenzar a pensar en una perspectiva solidaria, una solidaridad en el sentido de la gestión de lo público, en una corresponsabilidad, en un compromiso de que la calidad de vida no se agota en alcanzar un nivel de vida, sino la calidad de vida tiene que ver con los derechos fundamentales, con los derechos humanos, con las maneras como tenemos que pensar que también los espacios agreden. Es decir, si nosotros no asumimos un criterio desde la calidad de vida, los espacios van a ser un primer referente para el deterioro de esa calidad de vida en conjunto en una región. Directora, hay algo muy importante que menciona el profesor y da pie a la pregunta: ¿por qué hay que pensar el habitante como ser humano y como centro de la planificación del territorio? ¿Por qué es el centro de eso? Porque definitivamente las ciudades o los territorios deben estar en función del ser humano. O sea, el ser humano es el ser que definitivamente goza de todos esos servicios y que están en función de él. Por eso es que la planificación o pensar el deber ser es cambiante, porque la sociedad y los humanos somos cambiantes y hay unas nuevas realidades. Hasta hace 20 años, podría decir uno 20 o 30 años, el Valle de Aburrá, muchas vías para pensar en el desarrollo y para que esos vehículos que llegaran pudieran circular con facilidad. Hoy yo ya diría, tantas vías sí serán necesarios. Es cambiar esas dinámicas, y ese es solo un ejemplo en infraestructura, porque cuando se habla de planificación no es propiamente la infraestructura, sino en la construcción de políticas públicas, en los elementos sociales, ambientales, políticos, económicos. Cuando se planea desde todas las esferas, y se planea desde todas las esferas porque irradia al ser humano como ese epicentro. Director, pero entonces surge de pronto acá, mientras lo escuchaba, una preocupación, y es: ¿qué pasa si ese centro, si ese protagonista que es el ser humano no ha cambiado el chip y sigue pensando en un futuro que ambientalmente no es sostenible, pero que sí es rentable? Estamos sacrificando entonces el medio ambiente por pensar en el protagonismo
de esa persona y de ese ser humano, de ese habitante del planeta. Laura, y esa premisa es una premisa que está todos los días. Y por eso yo he señalado que el mundo está en cuenta regresiva. Y está en cuenta regresiva porque definitivamente el cambio climático es una realidad y tenemos que disminuir la generación de gases de efecto invernadero. Y algunos dirán, cambio climático, ¿qué es ese cuento? ¿Qué es eso? Pues, ¿Con qué cuento llegaron estos locos? Señores, muy sencillos. Va a llover muchísimo cuando no llovía. Y si llueve, ¿qué pasa? Estas laderitas hermosas del poblado, de las comunas y en muchos lugares pueden estar muy bien planificadas, pero cuando tenemos tanta precipitación y no logramos poder filtrar esa agua lo suficientemente rápido, pues sucede lo natural, una avalancha. Eso puede suceder y eso es parte de la planificación y tener conciencia ambiental que definitivamente el cambio climático es una realidad, pero definitivamente que no llueva, que haga mucho sol. Y cuando hace mucho sol, pues resulta que el tomate que nos valía 2.000 pesos la libra y que nos gustaba para la ensaladita, pues ya no va a existir. O se nos incendian las laderas. Exactamente, comienzan los incendios. Entonces, Laura, que le gusta ser vegetariana y poco carne come, pues, vamos en el proceso de cambiar el chip. Pues entonces definitivamente ese tomate ya va a ser muy costoso, así como va a ser costosa la carne, porque ya no va a haber ganado y ya el problema es de una crisis alimentaria. Y así incluso cuando llueva. Entonces el tema de sostenibilidad es muy complejo. Y así como nos gusta salir a disfrutar del sol y salir con tranquilidad, pues resulta que ya las personas no van a tener ni la economía, ni la tranquilidad, ni la comodidad para salir a cumplir esas actividades de ocio que teníamos natural. Algo tan básico como es el cambio climático nos cambia el costo y el estilo de vida de toda la humanidad. Y yo creo que lo que Laura nos reta es muy importante y nos exige plantear un asunto. Los cambios culturales son más lentos que los cambios de infraestructura. Y esto implica consultar los imaginarios colectivos que nosotros poseemos y que tenemos interiorizados. En su momento, civilizar y progresar era tener una ciudad grande. Y hoy, justamente la problemática y los contextos sociales, económicos, las desigualdades, las inequidades tan grandes que nosotros tenemos, el 42% de los colombianos es pobre, pero no es solo por carencia de bienes materiales, es también pobre por falta de oportunidades en términos culturales. Allí también se siente la pobreza y en este sentido yo creo, Laura y compañeros, que la reflexión nos conduce a si nos es plausible una ciudad grande o lo que tenemos que tomar es decisiones ético-políticas de construir una gran ciudad, que es distinto. Porque una ciudad grande, hay muchas ciudades grandes en el mundo, pero no todas coinciden con ser una gran ciudad. Y una gran ciudad pasa por crear condiciones para que la gente, esa que tú has ubicado, Laura, en el centro de las decisiones, tenga oportunidades. Y tenga oportunidades de desarrollar plenamente sus derechos, sus inteligencias. Yo creo que hoy la gestión de lo público demanda de gestiones inteligentes, de gestiones emocionalmente inteligentes, de gestiones que sean capaces de incluir el sentido de la equidad en el proceso de desarrollo, un desarrollo que genere oportunidades. Yo ahí, profesor, hago dos anotaciones iniciales y me gustaría que nuestro líder William se pronuncie también sobre la materia. Lo primero es, nosotros como institución, como Estado, tenemos que tener una capacidad de respuesta superior a los cambios sociales. Es decir, el Estado es lento para responder a esos cambios sociales. Y para la muestra un botón, es pedir una ley
en el país es lo más traumático y lo más difícil. Es ahí nosotros como institución, como Estado, donde tenemos que tener una capacidad de respuesta frente a los cambios sociales y no esperar que cambie la sociedad y muchos años después nosotros aparecer como institución o como Estado para pronunciarnos. Que la institución promueva también ese cambio. Es que la institución tiene que ir a la par con los cambios sociales, tiene que tener esa capacidad de respuesta, no podemos ser tan lentos, tenemos que ir a la par. Pero eso es una situación que enfrenta nuestro Estado colombiano y todos los estados del mundo, es una realidad. Y lo segundo, con lo que se pronunciaba el profesor, una ciudad verdadera es una ciudad inteligente, una Smart City. Cuando hablamos de una Smart City no es propiamente inteligente en el uso de sistemas, obviamente es importante, sino ser inteligentes en la toma de decisiones en función del bienestar del ser humano y de esas condiciones ambientales. Es ahí, en esas premisas, donde nosotros logramos construir el PIDM, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, donde muchas de esas premisas se tienen presentes y que ahí es muy importante que William pueda hacer algunas anotaciones. Sí, William, explícanos, porque nosotros escuchamos mucho el POT también, el director, que el Plan de Ordenamiento Territorial. POT, PIDM, PONCA. Apenas estamos aprendiendo y comprendiendo. Hay como 19 instrumentos de planificación en el área. Exacto, son herramientas para lograr esta planificación territorial. Contanos la diferencia y la importancia de estas. Sí, inclusive quería arrancar más, obviamente llegar a este punto, pero quería arrancar más del tema de la escala. Yo creo que la escala humana es un elemento fundamental, pero hay múltiples escalas, entonces en parte la planificación se hace revisando esas múltiples escalas del mismo desarrollo, de la ocupación territorial, de la planificación ambiental, todos de alguna manera son instrumentos y medios. Entonces la escala humana obviamente es la fundamental, es mejorar calidad de vida, esa es la escala humana, cómo mejoramos la calidad de vida de las personas. Hay discursos del desarrollo, más nivel, el tema del desarrollo de escala humana, satisfactores, necesidades y demás, pero esas distintas escalas, la cuenca, hoy que es el receptáculo donde habitamos ecosistemas, la mejor definición que le había escuchado en el tema ambiental a un pensador como Augusto Ángel Maya. Lo ambiental emerge de la manera como habitamos estos ecosistemas, estas geografías, estos territorios y sus características, igualmente adaptarnos a ellas, que es otro de los temas complejos y difíciles. Hoy, que es una ciudad, ya lo vimos, vertiginosa, de 100.000 habitantes, pero en los años 20 a 4 millones, definitivamente cambia todo los presupuestos en menos de un siglo y seguiremos creciendo porque somos atractores, pero movernos ya no es posible pensarlo en función de un automóvil, de un equipo individual como una motocicleta. Movernos necesita un cambio cultural importante. Cada vez somos más, cada vez es menor el espacio para hacerlo y las vías no van a crecer al mismo ritmo de la cantidad de vehículos que ingresan. Y ya no es lo que queremos. Tenemos que cambiar la manera de movernos. Ese cambio cultural implica transporte público, metro, transporte masivo y otro tipo de caminar, cercanías. Y no solo eso, es que usted lleva el ejemplo a temas de movilidad, pero que hablar de la competitividad del territorio. Es que para vivir acá es porque se produce. Como territorio necesitamos ser competitivos para que se generen esas industrias y esos empleos y además haya tributos para que la institucionalidad también responda. Pero, por ejemplo, el tema de los alimentos también requiere atención oportuna. Entonces hablar de las escalas, son múltiples escalas. Sí. Las escalas, por ejemplo, arrancando por la humana, el PIDM habla de la escala regional, la región metropolitana, consolidar la región metropolitana. Ese es uno de los elementos fundamentales. Pero también para la competitividad necesitamos sus regiones como Urabá, como el Magdalena Medio, como el Bajo Cauca, que nos proveen a esta gran región metropolitana un montón de cosas para la competitividad. El agua ya son nuestra ciudad, la región metropolitana es nuestra ciudad, pero hay puertos, hay necesidad de irnos a buscar esa conectividad internacional. Entonces eso lo logramos con todas esas herramientas. El PIDM plantea, aparte de eso, la resiliencia como una de esas líneas. Hablamos de la burrá como esa historia de los primeros habitantes, cuando podían tener ese contacto con el agua. Hablamos de la sostenibilidad, hablamos de la habitabilidad, de la metagobernanza, un concepto que nos ayudaron a plantear bien interesante, y de la competitividad. Bueno, es que acá el tiempo lamentablemente corre tan rápido. Y lo que se está planteando es que emerge una nueva dimensión, la ciudad red. Es decir, esa red lo que indica es justamente la interdependencia y las necesidades de
cambiar de escala, no solo espacial, sino escalas en términos culturales y políticas. Sistemas de ciudades, conectividades. Antes de finalizar y de terminar, aquí ya me están diciendo, nos pasamos, como siempre son temas tan interesantes y los volvemos tan pedagógicos que podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de ellos, pero bueno, siempre la promesa está de un próximo programa. Pero antes de finalizar y de que se nos acabe el tiempo, les queremos mostrar cuál es la importancia para cada uno de los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá de trabajar en esa planificación territorial en área sostenible. Entrevistamos a algunas de las personas más importantes de estos municipios en esta gestión y esto fue lo que encontramos. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial es una herramienta que nos permitirá realizar una planificación del territorio de Caldas. Es muy importante porque con el área metropolitana en materia ambiental es la máxima autoridad que existe en este territorio y con ella y en conjunto con Corantioquia generamos toda esa estructura de crecimiento del municipio de Caldas, obviamente generando el bienestar también ecológico, ambiental, pero también el desarrollo industrial, el desarrollo también de escenarios deportivos, el desarrollo de nuevas vías y también la planificación y el desarrollo de los centros educativos que son tan importantes. Actualmente venimos realizando la revisión de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de nuestro municipio. Para nosotros es muy importante el acompañamiento que está haciendo el área metropolitana con la actualización de este instrumento, ya que nos permite acomodar el modelo de ocupación a las nuevas realidades del territorio y a los nuevos desarrollos, tanto en suelo urbano como en suelo rural de la zona. Nosotros en este momento estamos haciendo la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, que es la carta de navegación, no solamente en construcción, sino en todo el desarrollo de ciudad, en los usos, industria, comercio, servicios, en movilidad, en gestión del riesgo, en medio ambiente, espacio público. Es decir, es cómo queremos que nuestra ciudad se desarrolle, es la planificación urbana. A través de esta herramienta vamos a plasmar ese sueño de las comunidades, sueños que se han transmitido a través del PES, que es el Plan Estratégico de Sostenibilidad Territorial, y es donde le queremos apuntar a esa ciudad 20. Y quiere decir ciudad 20, aquella ciudad que a 20 minutos de donde reside puede ir a trabajar o puede ir a estudiar o puede ir a tener algún tipo de esparcimiento o recreación. Una ciudad de 15 minutos donde haya vivienda, donde haya industria, pero también donde haya donde esparcirse, donde nuestros hijos puedan también recibir educación. Es importante señalar que el área metropolitana nos viene acompañando no únicamente con la contratación de personal técnico en los diferentes componentes y lineamientos, sino en la articulación con las diferentes entidades del ámbito nacional, departamental y regional para tener un modelo de ocupación acoplado a esas nuevas realidades metropolitanas. El área metropolitana viene, consolida los 10 municipios y fortalece los instrumentos de planificación. Sabemos para dónde vamos conjuntamente. Ese fortalecimiento nos permite tener una autoridad como el área metropolitana, donde empezamos a hacer unas planificaciones territoriales, pero ya van pasando a temas de salud, temas de seguridad, temas de movilidad. Y hoy Antioquia, al Valle de Aburrá, al área metropolitana, la ven como un gran modelo en todo Colombia. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. ¿Sabías que en la zona urbana del Valle de Aburrá todos los habitantes vivimos a menos de 15 minutos a pie de una fuente hídrica? Tener presente este tipo de datos también nos ayuda en nuestra planificación territorial. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Como siempre, director, se nos acabó el tiempo. Laura, una feliz noche y siempre estoy para escuchar, construir y no dividir. Y síganos viendo en Área Sostenible. Recuerden, todos los martes a las 8 y 5 de la noche. Feliz noche. Continúen conectados con la programación habitual de Telemedellín.